Se dice que antes de llegar a la iluminación, el Buda se sentó bajo la sombra del árbol de la vida, cerró los ojos y sosteniendo el infinito en la palma de su mano, se preguntó: ok, pero ¿qué significa saber usarlo? Y como no llegó a ninguna respuesta, lo posteó en Reddit. ¿Qué significa saber usarlo? Últimamente he visto a personas preguntar si el tamaño del pene importa al momento de satisfacer a una mujer. La mayoría dicen que no, pero dicen no siempre y cuando sepa usarlo. Y entonces ahí va mi pregunta. ¿Cómo así que sepa usarlo? ¿De cuántas maneras se puede usar? Soy virgen y no tengo experiencia con eso. ¿Pero acaso el único movimiento que se puede hacer no es solo meter y sacar en loop? Quiero decir que esta es una excelente pregunta y si el OP está viendo este video, le quiero agradecer mucho la honestidad con la que la hace. Porque es cierto que la frase "el tamaño no importa si sabes cómo usarlo" no es necesariamente muy útil. Cuando hablamos de placer tendemos a hablar de cosas como química y vibras y magia y un montón de conceptos más o menos abstractos que no necesariamente van a dar respuestas a quien no sabe cómo hacerlo bien y lo quiere hacer mejor. Es como el concepto de sabor en el baile, que evidentemente yo no tengo. Uno puede entender que hay una serie de cosas más allá de conocer los pasos que están relacionadas con el saber bailar bien. Pero si yo soy alguien que no tiene sabor y lo quiere aprender, ¿cómo le hago? Así como no, yo soy César Galicia, psicólogo y sexólogo de Rico y Bonito, y si quieres conocer la respuesta a esta pregunta, quédate aquí. Pero antes de seguir, si quieres profundizar en los temas que hablamos aquí, te recomendamos nuestra página ricoybonito.com, donde encontrarás cursos online, charlas en vivo y materiales educativos que te enseñarán habilidades para amar mejor y vivir con más placer. Por ejemplo, en el curso Descubriendo los secretos de la mente erótica, aprenderás todo lo que necesitas saber sobre tu cuerpo, tus deseos, tus límites y tus fantasías para llevar tu vida íntima y placentera a otro nivel. Puedes obtener un 10% de descuento en todos nuestros productos si utilizas el código ricoybonito 2026. Y si además quieres ver más de lo que hago, te invito a seguirme en paola-aguilar-r. A mí me pueden buscar como @César Galicia en todas las redes. Y si quieren seguir lo que hacemos, no olviden seguirnos en redes sociales en @ricoybonitopod y en nuestra página ricoybonito.com. Lo primero y más importante que tenemos que establecer es que no hay una respuesta única a la pregunta de cómo saber usarlo. Y esto es por la mera razón de que no puedes estandarizar la intimidad. Lo que le gusta a una persona no necesariamente le va a gustar a otra. Lo que una persona la lleva al clímax no necesariamente le va a hacer cosquillas a otra. Todas las personas tenemos distintos gustos, distintos cuerpos, distintas experiencias. Y ser un buen amante inicia necesariamente por reconocer este hecho. Mucho de lo que significa saber usarlo en realidad es una cuestión de perspectiva, no de mecánica. Y es tener una perspectiva lo suficientemente amplia del placer que te permita poder adaptarte y responder a cada situación, a cada persona, a cada gusto, a cada escenario en el que estés de la mejor manera posible. Dependiendo de lo que a la otra persona le guste, pero por supuesto lo que a ti también. Y para poder adquirir esta perspectiva necesitas sobre todo dos cosas: conocimiento y experiencia. Empecemos con el conocimiento, porque seguro habían respuestas muy interesantes y muy útiles en el post original. Se refieren a hacer del coito un buen momento para ambos, complacencia mutua. Más allá de pónteme en cuatro y te doy como gaveta que nos cierra, crear un buen momento de intimidad en el que ambos se sientan cómodos y en el que ambos queden satisfechos. Pues sí tiene su ciencia, pero vas agarrando técnica con la práctica. Si te recomiendo, busques tema en internet como el Kama Sutra. No puedes saber si nunca usas tu creatividad. Por ejemplo, la punta es la parte más ancha. Si juegues al principio de la vagina metiendo y sacando, la más porno, la misma punta la mueves como en las películas, no con el mismo ritmo, pero de ahí tomas la inspiración. Tienes que provocarle por lo menos un orgasmo por coito. A pesar de lo que oigas o leas, el coito satisfactorio nunca durará más de 20 minutos. De 8 a 15 minutos estará bien si es que ella tiene un orgasmo. Es saber aplicar la técnica de rotación intracoital. ¡Helicóptero! Ok, nada de eso fue realmente útil. Bueno, excepto la técnica de rotación intracoital, que es una técnica sagrada y peligrosa y no deberías intentarla en casa. A ver, decir que nuestra educación sexual es deficiente, sobre todo la que tiene que ver con el placer, pues en realidad no es decir nada nuevo. Y honestamente, una parte de esto tiene que ver con una dificultad para acceder a recursos útiles. La mayor parte de los recursos más útiles están en inglés, lo cual obviamente es una barrera que deja afuera a muchísimas personas. Cuando llegan a ver talleres o cursos o cuestiones así presenciales, suelen ocurrir en las ciudades más grandes. Suelen a veces tener tickets de entrada muy altos. Todas estas cosas suelen dejar a mucha gente fuera que se podría beneficiar de estos recursos. Por eso es que yo personalmente saqué el curso que salió en el comercial hace unos momentos. Porque la pregunta de cómo usarlo o cómo usarlo mejor, de hecho sí puede ser respondida. Porque el placer de la intimidad, como cualquier otra experiencia de la vida, es algo que puede cultivarse. Es algo que se puede aprender a vivir
vivir de mejor manera y es una habilidad que puede desarrollarse. Del mismo modo en que podemos aprender a cocinar más rico para tener más placer en nuestra alimentación. Podemos practicar algún deporte para tener más placer al momento de jugarlo. Podemos aprender a bailar para tener más placer al momento de movernos con música. Ustedes me entienden. Entonces hay que empezar a pensar en el placer como una práctica y de hecho un muy buen punto de comparación es el acto de bailar. Para bailar lo primero que tienes que hacer es aprenderte las bases. Algunos pasos, algunas vueltas, el conteo general de la música que estás bailando, etc. Para el placer de la intimidad es un poco lo mismo. Tienes que sí o sí aprender lo básico de la anatomía de los cuerpos y lo básico de cómo funciona la mente erótica humana. E idealmente también cómo es que a hombres y a mujeres nos socializan distinto, cómo todas estas cuestiones tienen matices según la orientación e identidad de cada persona, cómo distintas culturas celebran ciertas prácticas y castigan otras, fenómenos como la brecha orgásmica. En mi curso yo le dedico 4 clases enteras a aprender lo que es el orgasmo, por ejemplo, etc. Nada de esto en realidad es difícil de aprender y con muy poco estudio puedes ir entendiendo por qué las respuestas al post original no son muy útiles. Toma, por ejemplo, tienes que provocarle por lo menos un orgasmo por coito. Si tú estudias un poco sobre el tema, rápidamente te vas a dar cuenta que A. La mayoría de las mujeres no van a llegar al orgasmo solo con coito. B. Porque la mayoría va a llegar a través de la estimulación directa o indirecta del clítoris. Usualmente tocándolo con un oral, con un juguete, etc. E incluso si llegan a través del coito, normalmente es por la estimulación indirecta del clítoris también. C. Sin embargo, no todas van a llegar, no todas lo van a hacer de la misma manera o no todas lo van a hacer de esta manera en específica que les estoy diciendo. D. Incluso si pueden llegar de esta manera, no necesariamente van a querer. Puede incluso que su definición del placer no toque a lo genital. Incluso si llegan con este tipo de estimulación, no siempre van a poder llegar y muchas veces por razones que no tienen nada que ver contigo. F. De cualquier manera, hay muchas personas que ni siquiera van a considerar un orgasmo como el requisito para decir que un encuentro fue bueno, que valió la pena, que lo disfrutaron. Para muchas personas, ese ni siquiera va a ser el punto más alto del placer, porque G. Para la mayoría de las personas, lo que suele más estar relacionado al placer no es el clímax, es la excitación. Y ciertas cuestiones como si hubo buena comunicación, si sintieron que su placer fue tomado en cuenta, si sus límites fueron respetados y hasta factores que nada van a tener que ver con el momento sino con el contexto. Como qué tanto le atraía o no a la persona, en qué punto de su ciclo menstrual estaban, si les dolía o no el estómago porque comieron picante o no esa mañana, si están en un momento de su vida en donde esto les representa mucha emoción, si están en un momento de su vida donde esto es tedio. O sea, cosas que a veces ni siquiera entendemos. Y H, G, Z, no sé en qué letra esté, ponerle presión al tener un orgasmo sí es algo que suele arruinar la mayoría de los encuentros. Y ahí me detengo porque me podría seguir. El punto de esto es, no puedes estandarizar. Todo esto puede sonar muy complicado, pero de nuevo, en realidad no lo es. Porque una vez que sabes todas estas cuestiones básicas, los problemas que te empiezan a aparecer se resuelven muy fácil. Porque de entrada, le dejas de poner tanto peso al coito. Se vuelve una práctica más. Una práctica que incluso puede ser tu favorita, puede ser la que más disfrutes, puede ser la que más disfrute tu pareja. Pero ya no es el centro de todo, es una cosa que puede o no suceder y que puede o no disfrutarse mucho dependiendo del momento, el contexto, la situación, la persona, etcétera, en que se realice. B, además entiendes lo importante que es la comunicación, que es mucho más importante que tú sepas hacer un montón de cosas previamente, porque cuando te comunicas puedes ir descubriendo cuáles son las prácticas y las cosas que más les van a dar placer en ese encuentro específico, con esa persona específica, en el contexto específico en el que estén. No estandarizas, sino más bien tomas los recursos que conoces y los pones según la situación en la que estés. Muy similar a no estandarizas una cena romántica para alguien, a todo mundo le pueden gustar distintas cosas, sino que le preguntas a la otra persona qué te gusta y eso lo preparas. ¿Qué música te gusta bailar? Y van a ese tipo de lugar. ¿Cuál es la cosa que más te divierte hacer? Y esa es la cosa que hacen. Y sobre todo, en este ejemplo, dejas de pensar en el orgasmo como un mandato y lo entiendes como una consecuencia que podría o no llegar como resultado de un encuentro satisfactorio. ¿Ven? Es muy sencillo. Lo que lo vuelve difícil no es como tal entender esto, sino el acceso a esta información. Y aunque ya nombré el hecho de que es difícil en general para todas las personas, también hay que decir que, al menos en alguna parte, como hombres es nuestra culpa. Porque la realidad es que los hombres no solemos consumir recursos educativos que no estén explícita y específicamente diseñados para una audiencia masculina
y heterosexual. Y el problema con muchos de estos recursos es que su objetivo suele ser menos educar de una manera sensible y útil y que considere el placer de todas las partes involucradas, y suele ser más reforzar cierta idea específica de masculinidad y de una masculinidad que se valida a través de tener grandes actos y proezas y logros y conquistas sexuales. Es decir, aprendemos del placer como un acto de ego y no como un acto de comunicación entre dos o más personas. Cuando un hombre heterosexual se pregunta por cómo ser un mejor amante, por lo general vamos a intentar responder estas preguntas con hombres igual de ineducados que nosotros. O vamos a escuchar el podcast de algún influencer que percibamos como una autoridad en el tema, aunque en realidad no lo sea. O vamos a buscar pornografía que está diseñada específicamente para nuestro consumo y sobre todo para cierta idea de lo que debería ser un hombre. De ahí vienen muchas de las respuestas que sin duda son bien intencionadas, pero no van a ser muy útiles en el post original. Porque de nuevo, esta visión piensa, la idea es tener muchos orgasmos. Eso es lo que te va a dar. Es la satisfacción de wow, logré esto. O porque se concentran demasiado en la mecánica y entonces dicen cosas que de nuevo son útiles, como empieza lento y después ve rápido y no lo hagas como un mueble que no cierra. Pues sí, eso, a ver, no es un mal consejo en realidad, pero está demasiado centrado en estandarizar una práctica que de nuevo puede que ni siquiera sea lo más placentero que pueda suceder en ese encuentro, o lo que más le vaya a gustar a la otra persona, o para el caso incluso lo que más te vaya a gustar a ti. Y en el mejor de los casos, este círculo de eco que formamos, pues se vuelve más ingenuo que dañino, pero en el peor de los casos, bueno. Lo cual me lleva al siguiente punto, porque ya hablamos de conocimiento, ahora hablemos de práctica. Primero, yo sé que esto podría sonar un poco descorazonador porque como puso el OP al inicio, él no tiene práctica. Pero la buena noticia es que cuando yo hablo de práctica, no necesariamente estoy hablando de repetición. Porque como pueden atestiguar muchas mujeres... Como cuando coges con un cuarentón porque seguro de tener mucha experiencia, pero solo tiene 40 años de experiencia en coger culero. Cuando hablo de práctica, a ver, sí estoy hablando de algo que tienes que practicar, como cualquier cosa. De nuevo, esto es una habilidad que se puede aprender. Si quieres aprender a bailar, tienes que bailar. Si quieres aprender a bailar increíble con tu pareja, tienes que idealmente bailar muchas veces con tu pareja. Si quieres aprender a bailar increíble con mucha gente, tienes que practicar el baile muchas veces con mucha gente. Pero en ese proceso no es la repetición lo que te enseña necesariamente, no es el punto más importante. Lo que necesitas desarrollar con esa práctica son en realidad otras habilidades que hacen que ésta tenga sentido, que en este caso son cuestiones como la escucha, la sensibilidad, la capacidad de adaptarte al contexto, la capacidad de comunicar qué es lo que sientes, la capacidad de preguntar a la otra persona y de recibir un comentario quizás no tan positivo, la habilidad de percibir qué te está mostrando la otra persona con su comportamiento no verbal y verificar las ideas que tú estés teniendo, la paciencia, etc. De nuevo, muy similar a bailar. Si tú eres una persona que le gusta dar y dar y dar vueltas y la otra persona no le gusta dar y dar y dar vueltas, no importa que sepas 100 vueltas. Si no estás sabiendo leer o no estás sabiendo escuchar que a la otra persona eso no le gusta porque, no sé, la marea o lo que sea, no vas a bailar bien. Saber escuchar, saber comunicarte para bailar es incluso más importante que saber hacer 1000 vueltas. Y la mejor noticia de todo es que puedes empezar a practicar todo esto incluso aunque no estés teniendo experiencias con otras personas. Puedes empezar acercándote, por ejemplo, a otras mujeres con las que tengas confianza, con las que sientas que puedes tener este tipo de comunicación y hablar de placer, hablar de deseos, de límites, de cuáles han sido sus experiencias buenas, cuáles han sido sus experiencias negativas. Puedes empezar a practicar cuando tengas algún tipo de interacción con otra persona, la que sea, si a la otra persona le está gustando, si hay cosas que le gustaría que hicieras diferente. Si vas a hacer algo nuevo, practica preguntarle a la otra persona antes de que lo hagas. Si te dicen que no a algo, cuando vivas la experiencia del rechazo en cualquier área de tu vida, practica escuchar cómo te sientes, qué te mueve, qué tanto te frustra, si te lleva a la tristeza, si te lleva al enojo, si te lleva a la desesperanza, a qué emoción te lleva y entenderla para aprender a regularla mejor. Puedes empezar a practicar observar muy bien el rostro de la gente con la que incluso platicas y ver cómo reaccionan cuando algo les gusta, cómo reaccionan cuando algo les interesa, qué sonidos hacen cuando están sintiendo algo rico, qué sonidos hacen o qué rostros hacen cuando sienten algo desagradable. Y si ya tienes una pareja con quien estés teniendo algún tipo de experiencia, lleva todo esto a la práctica. Comunícate con ella. Comunicarte te va a dar toda la información que tú necesitas para saber qué hacer de modo que ella pueda pensar, órale, sabe cómo usarlo. Porque de nuevo,
empieza suave y luego subes la velocidad, no es un mal consejo. Pero ¿a la otra persona le gusta eso? Y si sí, ¿en qué circunstancias le gusta? ¿Le gusta siempre? ¿Le gusta en compañía de algo más? ¿Le gusta como parte de una fantasía? ¿Le gusta como sorpresa? ¿Le gusta como algo que te pide? ¿Le gusta como algo que espera que tú hagas? No todo aplica igual para todas las personas. Otra vez, no puedes estandarizar todo esto. La comunicación, de hecho, la puedes practicar incluso después de los encuentros. Con las mismas preguntas. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te gustó? ¿Hubo algo que te incomodara o que no te gustara? ¿Hay algo que quisieras tener en cuenta para otros encuentros? ¿Hay algo que a ti te gustaría que pasara que no sucedió hoy, pero que hoy pensaste, uy, esto estaría muy bien? Si haces preguntas que sean sensibles, útiles, si las escuchas bien y si las llevas a la práctica la siguiente vez, o sea, las tomas en cuenta, te juro, no vas a necesitar de muchos encuentros. Es un mito que necesitas acostarte con muchísimas personas o tener decenas de miles de encuentros para aprender a hacer esto bien. Es una cuestión, de nuevo, más de comunicación que de otra cosa. Y vas a poder muy pronto llegar a un punto en donde te sientas cómodo contigo mismo y en donde tu pareja también se sienta muy bien. Pero si además de esto, si además de todo lo que estamos hablando, combinas esta perspectiva más amplia sobre la sexualidad que te comenté al inicio, esta perspectiva no tan centrada en el coito y que te permita jugar con otras posibilidades, como con la tensión, la sorpresa, la seducción, otras partes del cuerpo, otras zonas erógenas, distintas sensaciones, juegos de rol, juegos de poder, juguetes, música, luces, distintos escenarios, un montón de cosas, te lo juro, ahí vas a estar del otro lado. No tiene que gustarte todo. A tu pareja no le tiene que gustar todo. No tienes que probarlo todo. No tienes que hacer nada que no quieras. Nadie tiene que hacer nada que no quiera. Pero sí ayuda mucho tener una perspectiva abierta y pensar qué cosas sí podría hacer, qué cosas sí podría intentar, qué cosas podría probar y aprender de ellas. Todo esto es el famoso sabor. Todo esto es la magia. Todo esto es eso que muchas veces llamamos química. Esto es saber usarlo. Lo que tienes que aprender a usar no necesariamente es el movimiento de tu cadera. Ayuda mucho, está muy bien, practícalo todo lo que quieras, pero no va a ser el centro de todo. Lo que tienes que aprender a usar es tu cerebro, tus sentidos, tu empatía, tu capacidad para comunicarte. Y esto es algo muy bueno, porque entonces no tienes que preocuparte por aprender a dar acá un cogidón, ni tienes que aprenderte las 1000 posiciones del Kama Sutra, ni tienes que aguantar 4 horas seguidas, ni tienes que dar 10,000 orgasmos sin parar. Todo esto sobre todo es basura que solo le importa a hombres inseguros que se validan con otros hombres, con la aprobación de otros hombres. No es algo que sea tan propio de la mente de los hombres que realmente se preocupan por el placer propio y el placer de la pareja y saben cómo jugar con ello. Te lo juro que incluso los hombres que yo conozco que son más dominantes y que incluso juegan con estos roles de una manera más activa, más constante o hasta profesional, pasan muchísimo más tiempo leyendo y estudiando cosas sobre cómo cuidar a su pareja, cómo jugar con la sorpresa, con la tensión, hablando seriamente con sus parejas y con sus vínculos sobre cuáles van a ser las cosas que van a hacer, cómo se van a cuidar, qué les va a gustar, qué no. Y no tanto tiempo y probablemente nada leyendo sobre cuál va a ser la posición para que se sienta más profundo. El resumen de todo esto es, ser un buen amante no es tan difícil. Y si de vez en cuando lees un poco sobre estas cuestiones, estudias un poco sobre el tema y de la manera más sostenida y empática y constante posible, te comunicas con tu pareja, créeme, lo más probable es que te vuelvas uno inolvidable.